Me hace acordar cuando hacíamos radio en casa, donde salía todo, ¿viste? Se escuchaba toda la interna. Genial. Bueno, y continuamos entonces, Charlie, porque te había prometido, y lo prometido es deuda, hablar un poquito de, digamos, ¿por qué elijo España como parámetro, no? Bueno, más allá de que es nuestra madre patria. Y Sí. yo pensaba en el concepto de madre patria, ¿no? Y digo, pucha, deberíamos decir padre patria, porque si algo que hicieron los españoles fue matar a todos los que todo lo que encontraban en el estaba camino. casi, Y tal esto cual. del machismo, el machirulo, los femicidios y Es lo demás, mismo. deberíamos repensar que como más que madre es padre patria. Pero la cuestión es que son 47 millones de habitantes, el censo del año pasado. Y además es un país que vive mucho del turismo. Entonces hay como ciertas similitudes, si bien no es lo único que tenemos nosotros como país. Pero bueno, interesante tener esa mirada. ¿Y por qué? Porque la semana que viene, lunes, martes, carnaval, Sí. te quiero ver con plumas, aunque no hay fiestas programadas en Ay. la ciudad. Pero el 17 comienza lo que sería el ciclo ciudad, lectivo tal cual. semipresencial, muy esperado por todos y todas. Y entonces, bueno, las primeras preguntas que uno se puede hacer es ¿estamos preparados para, como alguna vez también lo comentamos, nuestros pibis se enfermen? No. ¿Vamos a aceptar que algún día vuelva de la escuela con fiebre y que dé positivo de COVID después de 10, 11 meses? No. Bueno, preguntas que nos podemos hacer. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el docente y las niñas se estén en la parada de colectivo y el colectivo venga con 10 personas paradas, que tengo entendido es el máximo que Sí, puede estar y permitido? no pare. Y no pare. ¿Te vas a enojar? ¿Quién se va a enojar con quién? Sí, es cierto. ¿Qué va a pasar con la docente? ¿Va a llegar tarde? También. Entonces la escuela va a tener un problema en ingreso y egreso. Bueno, cosas que nos tenemos que empezar a pensar. Si van a andar solo los esenciales en el transporte público, ¿quién va a controlar eso si hasta ahora no sucedió? Ahí va. ¿No? Nunca lo controlaron. Ni al principio ni en la Exactamente. época de la cuarentena más dura. se Entre controló. otros grandes problemas. Pero para arrancar sobre todo con el caso de España, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud esta semana confirmó algunos puntos importantes. Que el origen del virus es natural, ¿sí? El virus estaba circulando desde inicios de diciembre en Wuhan. Que el mercado donde se encontró efectivamente este virus es relevante. Si bien ahí no venden murciélagos, sí había fauna silvestre. Entonces empieza como a aparecer otros animales Sí. que no tenían que ver solamente con... Y esa fauna silvestre y eventualmente otros animales de granja susceptibles de infectarse con coronavirus provienen en algunos casos de zonas en las que los murciélagos que portan coronavirus son abundantes. Ahora, vamos a escuchar a César Carvalho en el audio número 1, adjunto de urgencia del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, hablando de los avisos de la Organización Mundial de la Salud en 2017. Charlie, ¿escuchó este número? 17. Año 17 hacía estos avisos. Escuchemos. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? Bueno, Bill Gates ya dijo que efectivamente esto podía llegar, ¿no? Y que una de los grandes amenazas de la humanidad eran los virus, ¿no? Pero fíjate, ya avisaba la OMS. Yo en el 2017, cuando preparábamos precisamente el hospital para el protocolo de amenaza de enfermedades de alta letalidad, tuvimos una sesión, ¿no? En la cual, fíjate, yo puse una diapositiva que luego se ha hecho o ha salido en medios, ¿no? Del 2017, que ponía que, no lo decía yo, lo decía la OMS, ¿no? Es inevitable una pandemia cuando hay un reservorio ilimitado de virus en aves. Ya se ha demostrado el paso de ave a humano y ya se ha demostrado el paso de humano a humano. Eso había pasado con el SARS, había pasado con el MERS, y lo que decían es que lo único que faltaba para que fuese una gran pandemia es que el virus disminuyera su letalidad, ¿no? Y permitiese al huésped desplazarse. Y eso es precisamente lo que ha pasado con este virus, ¿no? Con este coronavirus. Fíjate, ha infectado antes de que el paciente tenga síntomas, es decir, los asintomáticos contagian antes de tener síntomas los que tienen síntomas, y fíjate la letalidad es un 2%. Es un virus que ha matado muchísimo más que el coronavirus tipo 1, que era un 15-20% de letalidad, y el MERS, que era todavía mucho más letal, y que el ébola, por ejemplo, ¿no? Solo hacía falta que disminuyera la letalidad, y ojo, puede volver a pasar, hay miles de coronavirus escondidos todavía en los murciélagos. Qué dato, ¿no? Miles de coronavirus escondidos en los murciélagos. Entonces, 2017 ya tenían el dato. Va a haber una pandemia. Cuando el virus empieza a transportarse de humano a humano con la velocidad suficiente como para no matarlo, porque el Claro, tema es para ese, que le dé como tiene tiempo a baja dar- letalidad, porque si a vos te contagias y vos te morís mañana, No llega el virus se a fue con vos. claro. El tema es que para vos morirte tardabas 15, 20 días. Mm, Y mientras tanto estabas contagiando. tal cual.
Entonces, el primer tema, y hay que estar atentos porque dicen hay muchos coronavirus más dando vuelta. Ahora bien, España superó esta semana los 3 millones de casos de coronavirus, nosotros estamos en 2 millones y algo. Sí. Pero es cierto que ellos están en la tercera hora, ¿sí? Y que además sufrieron un gran aumento, en eso sí nos parecemos, con la cuestión de las fiestas y reyes, ¿no? Donde ahí sí hubo aglomeración y fiestas y demás. Nosotros tuvimos ese pico de post-fiesta, 14, 15, 16 de enero, y ahora estamos como amesetados, si se quiere, en una meseta de 5.000, 7.000 casos, pero que nada tiene que ver con los 15.000 o con los 17.853 que España estuvo hoy, con 513 fallecidos. Nosotros estamos en 100 y pico, 200, ¿no? O sea, no estamos en esa tercera ola que sí está España. Pero que por supuesto es preocupante porque además ellos consideran que el número de casos notificados se considera ampliamente infravalorado porque el colapso de los servicios sanitarios se experimentaron al inicio de la pandemia imposibilitaron que el conteo sea real. Que eso es también algo que dijo el presidente en los últimos conferencias que dio. El lío que tuvieron que no pudieron contarlo. Claro, nosotros sí pudimos organizar eso, pero ya en España no. Ojo que pueden aparecer números cuando la pandemia pase realmente alarmante. Vamos a escuchar el audio número 2 porque también hay que decirlo, es una entrevista que se le hizo a César Carvalho, adjunto de urgencia del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en Rusia TV, ¿sí? Que es importante también reconocer el laburo de los colegas. Vamos a escuchar entonces qué fue de esos aplausos, que acá se hacen a las 21, claro. Y a ellos qué sensación les dejó después de esos aplausos. Los aplausos están bien, pero es verdad que hace falta detrás algo. Por ejemplo, nosotros, fíjate, nosotros que somos urgenciólogos, el ministro nos prometió reconocer la especialidad después de haber estado en plena primera línea, ¿no? Que éramos los que asumíamos los pacientes según llegaban, porque estaba la primaria, recordad que estaba cerrada. Es decir, que efectivamente seguían viendo casos, pero el gran golpe de todos los pacientes que venían lo veíamos nosotros, ¿no? Fíjate, esa promesa no se ha cumplido, seguimos sin especialidad y bueno, el problema ya no es ese, el problema es que vemos que no hay una estrategia detrás. Entonces, seguimos sin estrategia, es como si a alguien amputado le estás poniendo tiritas, ¿no? No es lo que necesita, ¿no? Lo que necesita es cirugía reparadora, ¿no? Y eso es lo que no tenemos. Ahora vamos a pasar la tercera ola seguro, ¿no? Doblaremos la curva, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con los rastreadores, con el rastreo de aguas residuales, con el rastreo retrospectivo, con la trazabilidad? Es que no hay un plan claro y concreto de qué vamos a hacer. Entonces te encontrás con que no hay un plan, dicen en España, ¿eh? En España, sí. Estamos escuchando eso aquí también ya hace un tiempo. Ellos están en la tercera ola y dicen, esto va a pasar, pero no hay un plan para el post, porque estamos viendo que el virus se está empezando a mutar, ¿sí? Con otras cuestiones. Bueno, la cuestión que el 15 de diciembre del año 2020, Pedro Sánchez, el presidente, presentó un estudio Cero Prevalencia, en el que calculaba que el 10% de los 47 millones de españoles habían sido contagiados, 4.700.000, ¿sí? Se estima más o menos que son 8 veces más de los datos oficiales que hay el contagio establecido. Lo que hay que decir que, como noticia, en Argentina está llegando, en este momento están bajando las 400.000 dosis que ha venido a buscar a Rusia, y el martes vienen 500 y pico mil, si no me equivoco, de la India, ¿sí? Ya están empezando a llegar, pero la vacunación está demorándose. Ahora, ¿qué pasa? Hay que decir que en España es el primer país europeo que supera el millón de vacunados, ¿sí? Es un número importante, pero están dándose cuenta que no están haciendo tiempo por este problema complejo que hay entre pocas vacunas, el mercado que demanda, se están empezando a robar vacunas los países, eso es dramático también, y hay países que no van a tener su vacuna porque son países pobres. Sí. Y si nadie organiza eso, es un problema. Ahora bien, ¿qué dice este especialista de la tercera ola, ¿sí? De la falta de información y sobre todo, dice, de los especialistas. Que acá también escuchamos, ¿no? Porque los criticaron mucho los especialistas. El gobierno de los infectólogos, el gobierno de no sé qué. Bueno, ahí en España en España dijeron, nos hicieron falta especialistas. Entonces vamos a escuchar el audio número 3 de César Carvalho hablando específicamente de esto. Las UCIs están absolutamente llenas. Estamos empezando a recordar los días de marzo. Se está empezando incluso a pensar en poner a pacientes en camillas de quirófano. Para que te hagas una idea, o sea, lo que significa que todos los quirófanos quedarán bloqueados, ¿no? Si esto sigue así, ¿no? Y en urgencias, pues nos recuerda mucho a lo que vimos, ¿no? Mucho paciente muy malo. Yo hoy he firmado 3 certificados de defunción, ¿no? De pacientes COVID, ¿no? Entonces, seguimos viendo mucho paciente, mucho muerto, desgraciadamente, mucho paciente malo. Y el problema es que vamos a tener que estar así todavía 2-3 semanas. ¿Crees que está faltando
información durante toda esta pandemia para realmente ser conscientes de lo que pasa? Yo creo que una de las patas más importantes de la estrategia que ha faltado es la información, ¿no? Yo creo que no se ha informado bien, a pesar de que hemos tenido ruedas de prensa diarias, no es lo que buscaba el ciudadano, ¿no? El ciudadano busca un mensaje más directo, un mensaje más humano, un mensaje más cálido. Probablemente nos han faltado también líderes, ¿no? Nos han faltado líderes que en otros sitios sí se han visto, ¿no? Y además líderes que asuman responsabilidad y que asuman sus culpas y sus errores. Y aquí tampoco lo hemos visto. Nos ha costado mucho a los medios de comunicación meternos dentro de los hospitales. ¿Qué es lo que no hemos visto durante esta pandemia que vosotros, los médicos que estáis todos los días ahí, sí veis? Bueno, pues sobre todo el trabajo diario que ha hecho la gente, que es inmenso. En la primera ola, dejándose la piel literalmente, ¿no? Y luego ver el trato humano que se da a los pacientes, ¿no? Porque es verdad que desde fuera no se ve, parece que... Y es verdad, que el familiar se ha muerto solo, pero se ha muerto al final acompañado probablemente de un sanitario, un auxiliar, una enfermera, un médico, y eso es algo que probablemente no se ve. También es verdad que no se ve el colapso que hemos tenido sanitario, que ha sido absolutamente brutal, aunque se han visto algunas imágenes, pero yo creo que no se ha visto en la cruda y brutal realidad que hemos sufrido. No se ha visto lo que hemos Sí, sufrido. lo que se ve es un poquito nada más lo que ha sido. Y además serio, ¿no? hablaba del sprint. Dice, vos, por ejemplo, Torres Gemelas, ¿no? Desastre, 5 días, y eso pasó. Claro, ¿Sí? acá tuviste Acá un año y medio. no es una carrera, un maratón interminable, y que la realidad es que no se ha terminado. Y vos fíjate lo interesante. Hay miles de ciudadanos que aún superaron la enfermedad del COVID, empezaron a agruparse en colectivos regionales para llamar la atención sobre síntomas que permanecen en el Sí, cuerpo a pesar de haber totalmente, superado la sí, enfermedad. sí. Según un estudio realizado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, entre el 13 de julio y el 14 de octubre, en base a 2.000 entrevistas, observaron que el 10% de los pacientes que acudían a hospitales desarrollaba secuelas. La lista de síntomas que persisten, hasta el momento por tiempo indeterminado, dice que son cansancio, malestar Totalmente, general totalmente. y dolor de cabeza. ¿Dónde firmo? Claro, ¿no? Realmente preocupado. Entonces, Pensé que bueno, nomás tengo dos. claro, entonces le preguntan a César Carvalho, bueno, ¿y qué va a pasar sobre el futuro? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con el futuro, con la cuestión de esto que decimos, de vacunar? Bueno, vamos a escuchar el audio número 4, tratando de poner un poco de cruel realidad para que tomemos conciencia. ¿Qué es lo que nos preocupa mucho ahora? Las variantes, ¿no? Las variantes, estamos dejando que un virus se reproduzca en trillones de copias, ¿no? En el mundo entero, y yo creo que falta y de eso aprenderemos, ¿no? Falta un plan global de ataque al virus. Nos hemos visto ligado a un evento ligado a la extinción, ¿eh? O sea, esto, por lo menos a la extinción de nuestro plan, de nuestro modelo de vida. Si este virus hubiese sido un 2, un 3%, no mucho más, un 3% más mortal y hubiera afectado a niños, el modelo de sociedad que conocemos se hubiera deshecho auténticamente, ¿no? Tú imagínate peleas a tiros por una vacuna, por ejemplo, ¿no? Los que vemos que ahora parece que se vacunan alcaldes. Hubiera sido un juego, ¿no? La gente hubiese matado por un trozo de pan en la calle, ¿no? No hemos estado muy lejos de eso, ¿no? No estamos muy lejos. Espérate que todavía no ha acabado. El virus puede seguir mutando y va a seguir mutando. Es verdad que tenemos la posibilidad de cambiar las vacunas de ARN muy fácilmente, pero bueno, nos han demostrado humildad, ¿no? Pensábamos que el ser humano era el organismo más perfecto de este mundo y nos han demostrado que no, que el virus es más perfecto que nosotros. Fuerte, Vos fijate, ¿no? Fuerte, ¿no? vos fijate, ¿no? Muy Lo que fuerte. es ese pequeño bichito que nos está llenando de alertas todo el tiempo, y los especialistas están realmente preocupados. Es cierto que de por sí la forma de vida nuestra ya cambió. Cambió para siempre. Claro, ¿no? No hay sí. cosas que no van a volverse como antes nunca. Bien, y entonces, como dijimos, hablemos sobre educación ahora. La noticia del día es que el ministro Trota, junto con todos los ministros de educación del país, se juntaron hoy, y también con el presidente, por supuesto, y confirmaron que van a hacer un observatorio de seguimiento y evaluación del regreso a clases presenciales. Se reconoció que van a hacer un intento, porque sean semipresenciales, en realidad no va a ser presencial, aunque según el distrito, la zona, las ciudades, recordemos que hubo provincias que sí tuvieron clases el año pasado. Lo que pasa es que como nos miramos el ombligo en Capital Federal, creemos que todo lo que pasa por ahí. Lo cierto es que vamos a escuchar a la ministra de Educación de España, Isabel Celaá, cuando le dijeron, bueno,
nosotros encontramos con que arrancamos las clases, pero tenemos un invierno muy crudo, ¿sí? En Madrid nevó y fue realmente complicado. Sí, histórico. Y entonces, ¿qué pasa si tenemos que volver a cerrar? Y son conceptos que me parecen interesantes porque también acá lo tratamos en algún momento de cuando tengamos que definir qué cerrar para que la escuela esté abierta. Vamos a escuchar entonces a Isabel Cela, ministra de Educación de España. Me preocuparía muchísimo, pero afortunadamente hemos logrado un consenso a este respecto entre todas las comunidades autónomas y el propio Ministerio, que es el de mantener los centros educativos abiertos lo más posible, es decir, que sean los primeros en abrir y los últimos en cerrar. Y efectivamente, Perfecto. lo que sabemos es que la presencialidad tiene unos beneficios para los niños y para los jóvenes que son insustituibles y que no pueden compararse con incluso los eventuales riesgos que pueda haber, que no hemos tenido brotes en los centros educativos, hemos tenido unas condiciones higiénico-sanitarias muy pautadas, muy rigurosamente atendidas y muy respetadas, y eso es lo que nos ha permitido transitar. Llegamos al 1,9 en el primer trimestre, por ciento, pero estamos hablando de 425.000 grupos. Y ahora, pues ayer, la cifra de ayer era de 1,4%. Es decir, ha subido un poquito más que el comienzo exactamente de curso en enero, pues debido efectivamente a todo lo que está socialmente ocurriendo con la pandemia. Pero mantenemos un ritmo diferente, ¿no? Un ritmo diferente, y desde luego los centros educativos se han puesto de manifiesto que son los principales detectores en niños y jóvenes de la COVID. Y esto gracias al esfuerzo de los profesionales, sin duda alguna, al esfuerzo sostenido de profesores y profesoras que están ahí como un solo hombre, incluso los niños, desde luego emociona verlos. Es justamente lo contrario, es decir, nosotros nos propusimos y trabajamos todo el tiempo, a pesar de las críticas que Vamos al teníamos 7. y a pesar de los pronósticos tan severos que había encima de la mesa en torno a la última semana de agosto, primera de septiembre, y que aquello iba a ser, nos propusimos realmente que las medidas higiénico-sanitarias fueran rigurosas, muy rigurosas. Y trabajamos con todas las comunidades autónomas en relación a esto. Y lo hemos logrado. Hemos logrado superar ese trimestre y esperamos poder lograr este otro trimestre, manteniéndonos con mucho control y con mucha energía. Entonces, evidentemente esta es una cuestión que la autoridad sanitaria le corresponde decidir si hay un brote, etcétera, en relación al cierre del centro, pero es tanta necesidad, tanta eficacia para una sociedad que sus centros educativos estén abiertos, que cómo vamos a soportar siquiera que los bares permanezcan abiertos con todas las... Claro, ¿no? Lo que preguntamos. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Vamos a aceptar que el bar se vuelva a cerrar, el restaurante, Y todo el resto se cierre. turismo, porque hay que cortar la circulación hasta que tanto podamos vacunar. Lo que hay que decir también que en España están preocupados por la deserción escolar en lo que son las pequeñas ciudades. Porque las grandes ciudades más o menos, como pasa en todos lados, tenés transporte público de calidad, tenés un servicio, tenés cómo llegar, tenés barredoras que limpian la nieve cuando hay mucha nieve. Ahora, hay una deserción en el interior del país que les preocupa, ¿no? Y me parece que acá también, sobre todo en las escuelas más alejadas del centro, sí. es un tema que hay que ir a buscar a los pibes a las casas. Me parece que vamos a tener un tema ahí. Ahora, nos vamos a ir a la tanda con un audio de una parodia de un español, ¿sí? Sobre qué es el docente dentro del aula, con todas las cosas que va a tener que estar atento. Un montón de problemas nuevos. Claro, de los problemas nuevos. Entonces, Caro, vamos con el audio número 7 y ahí nos vamos a la tanda. Prepararos que vamos a empezar con un dictado. Manuel, tú sal a la pizarra, va escribiendo la fecha. Sí, lo leí, ¿tú los lo leí. guantes? No, deja la tiza, suelta, tírala a la basura. Ponte los guantes y coge otro trozo. Sí, claro, a la basura, nadie más puede usar ese trozo de tiza ahora. Y ponte bien la mascarilla. Venga, comenzamos. Antonio, no me to... María, estornuda en el codo. Ve al baño y lávate las manos con jabón. Ya sé que no había jabón. Puede que hoy haya. No, te lavas las manos y luego te pones el hidrogel. ¿Estáis todos listos ya? ¿Sí? Antonio no me tomaba en serio. ¿Qué pasa, Marcos? No, lo siento, si con la mascarilla no te entiendo. Vocaliza bien, por favor. Que no tienes boli. Pues usa un lápiz. Que no tienes un rotulador. Que te has dejado el estuche. No, Elena, no le puedes dejar un boli, ya lo sabes. No, ni un lápiz tampoco. Cada uno sus cosas, lo decimos cada día. Manuel, la mascarilla. ¿Te has lavado ya las manos, María? ¿Cómo que hay mucha cola en el baño? Me extraña, 200 alumnos por
pasillo y un puto baño, me cago en... Anda, ven que te he hecho hidrogel, pero no vuelvas a toser en las manos, ¿vale? A ver, chicos, solo tenemos un bote y tiene que durar para toda la semana. Si queremos todos a todas horas, no nos llega. Además, sabéis que cada uno tiene que traerse su pote de hidrogel. No pasa nada, Roberto, si te has dejado el pote, yo te pongo. No, Elena, tú no puedes dejarle tu hidrogel. Manía con dejar las cosas, joder, que no os podéis dejar nada. Dictado. Apunta, Manolo. ¡La mascarilla! No que te pongas bien la mascarilla, no que apuntes la mascarilla, que te la pongas bien. Antonio no me tomaba en serio. Lucas, como vuelvas a usar la mascarilla como tirachinas, te la ato con cero a la cabeza. Marcos, vocaliza que no te entiendo. ¿Cómo que sigue así? Toma, te lo regalo. A partir de mañana cada uno va a dejar un boli en su mesa que no se va a mover de la clase en todo el curso. ¿Queda claro? No, María, no. Este año no vamos a cambiar de mesas. ¿Dónde vais? Esta sirena no es la vuestra. Vosotros no salís ahora al recreo. Salís a las 11:30. Ahora salen los de primero y segundo. Quietos ahí. Seguimos. Antonio no me tomaba en serio. ¿Qué pasa, Sara? Pues si se te ha roto la punta del lápiz, le haces punta al lápiz. ¿Tienes? No te puedo prestar mis sacapuntas, no te puedo prestar mis sacapuntas. ¿Podemos seguir con el puñetero dictado? Sí, gracias. Antonio no me... Hola. ¿Cómo? Pero no te rasques ahora la nariz, ponte hidrogel. Mira, nos ponemos hidrogel todos. Sí, Roberto, yo te dejo. Tú no, Manuel, que llevas guantes. Cuando te los quites, te lo pones. Sí, Manuel, da mucho calor. ¡La puta mascarilla! ¿Podemos seguir ya? Antonio, no me... ¡Julia, mascarilla! ¡María, en el culo! ¡Sara, deja el hidrogel! Manuel, como vuelvo a verte la nariz, te meto una bolsa en la cabeza. Todos al recreo. De uno en uno y con 1,5 metros de distancia entre todos. ¡Por favor! Mirad, haced lo que os salga de la punta del rabo. ¡Manuel, la mascarilla! Sí, todo pasa, pero mantengamos siempre la memoria viva. Nos encontrás